A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del pueblo, la otra radio, las opiniones que importan. Buenos días. Tengo que confesarles que comunicarme con ustedes me ha exigido un gran rigor de formación. Y digo con ustedes porque hemos recibido más de 45 comunicaciones que nos hacen sentir felices de que nuestra palabra llega a más de uno, como había dicho al principio. He tenido que estudiar economía, que no es mi fuerte, pero sí he entendido que si no comprendemos de cuestiones económicas y o financieras, corremos el riesgo de ignorar cómo se mueve el mundo material y cómo incide ello sobre nuestras vidas. Fíjense, he tenido que estudiar sobre economistas norteamericanos y europeos como Patrick Bond, como Dean Barker, como Keynes, como Hyman Minsky, como Galbraith y otros tantos economistas estrellas en este momento en el mundo, además de Krake, de Amartya Sen y otros importantes economistas que están escudriñando y están tratando de desentrañar los grandes problemas del momento. En fin, he estudiado mucho, he investigado, he leído, y eso quiero compartirlos con ustedes en esta audición. Dije en la anterior que desde 2007 la economía de los países muy desarrollados y principales destinos de nuestras exportaciones como Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, están pasando por una de las más duras crisis. Leo en la página de opinión de Voces del 6 de septiembre el fragmento del siguiente artículo. Pero, ¿cuáles son los vientos que vienen de afuera? Malos, muy malos. Y si te quedan dudas, vamos a repasarlos. En el cuadro adjunto, elaborado por el FMI, se ve un panorama desolador y hay un cuadro donde hablan del saldo fiscal y de la deuda pública de los países desarrollados, donde Estados Unidos en el 2012 tiene un déficit del 8% de su Producto Bruto y tiene una deuda pública del 106% de su Producto Bruto Interno, y que la Unión Europea tiene un déficit del 3.2% y un 91% de deuda pública, y etcétera, etcétera. Y dice así: los países desarrollados considerados en su conjunto terminaron en 2011 con un déficit del orden del 6.5% del Producto Bruto Interno. Salvo Alemania, los resultados de los países centrales son desastrosos. Estados Unidos con un déficit del 9.5%, el Japón con el 10%, la Europa de la moneda común un déficit del 4%, pero sería notoriamente mayor si se excluyera a Alemania, que cerró 2011 con apenas un punto del PBI de déficit. Los resultados proyectados en el 12 y en el 13 son también desalentadores. El nivel de endeudamiento de los países desarrollados es tremendo y se estima que será creciente y sostenido. El dólar, el euro, las bolsas, la desocupación, los bancos que quiebran, el aumento de la pobreza, todo eso en el primer mundo. Se hunden nuestros compradores y como complemento describamos cómo estaba el panorama de nuestro país al finalizar la administración del doctor Valle. La situación era esta. El Producto Bruto Interno se desplomó un 11% durante la crisis, pasando de valores nominales de 25.000 millones en 1999 a 13.000 millones en el 2002. La tasa de desempleo llegó a picos históricos del 22% de la población económicamente activa, 250.000 personas, mientras el subempleo y el empleo informal afectaban a otras 450.000 personas, pese a que emigraron en ese tiempo 35.000 personas más. El salario real cayó un 11%,
La población bajo la línea de la pobreza alcanzó el 37%. Los suicidios registraron su récord histórico situándose en 21 por cada 100.000 habitantes. La inflación pasó del 3.6 al 26%. La devaluación de nuestra moneda fue del 94%. El riesgo país trepó a los 3.000 puntos básicos. Nuestros bonos cayeron hasta un 65% de su valor nominal. Los activos de reserva del Banco Central cayeron de 3.000 millones a 700 millones. Las exportaciones disminuyeron un 38% y las importaciones un 15%. La deuda pública llegó al 101% del Producto Bruto Interno. Simplemente para recordar. Todo esto al tiempo que el barril del petróleo pasaba de $42 a $85 cuando empezó el gobierno de Tabaré Vázquez. Entonces, los opositores que se habían jugado en la campaña electoral queriendo meter miedo al electorado, diciendo que si el Frente Amplio ganaba se venía el caos, y como el caos no vino, cambiaron el discurso. Así, decían, con esos precios internacionales los productos de exportación, era una papa gobernar. Es cierto, los productos del país se fortalecieron. Estas expresiones han sido utilizadas con mala intención para esconder la exitosa conducción de la economía por parte del Frente Amplio. Y más aún, se pararon en los pedales para justificar sus fracasos anteriores. Y de la misma manera que, según ellos, este gobierno del Frente Amplio ha recibido las bonanzas de afuera, ellos, según ellos también, recibieron los males también de afuera, y según ellos, contra eso no hay nada que hacer. Este ciudadano, humildemente, está en condiciones de afirmar y de demostrar que la crisis del 2002, que dejó tan mal a cientos de miles de uruguayos, es en un 90% responsabilidad de las malas políticas económicas de los gobiernos. Y enumero, de Lacalle primero, de Sanguinetti siguiendo y por último de Valle. Veamos, en 1990 asumió el doctor Lacalle el gobierno y ¿cuál fue su concepto de la economía? Privatizar todo, desregular los controles al sistema financiero, abrir la economía al mundo sin controles ni restricciones y reordenar, obviamente, las prioridades del gasto público. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Al ingresar sin trabas las importaciones del lejano oriente, la industria textil nuestra, la metalúrgica y otras industrias se fundieron, perdiéndose entre 130.000 y 150.000 puestos de trabajo de calidad. Al desregular el sistema financiero, los bancos podían prestar más de lo que tenían como respaldo y sin saber si el cliente podía o no podía pagar, generando bancos fundidos, rescates por parte del Estado, es decir, aquello de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, y el intento de privatizar entes como Antel, ANCAP, Banco de Seguros, la UTE, para dejar un Estado mínimo, chiquitito, sin defensas, yendo contra las mejores tradiciones del país. Esto se reiteró de modo general en los gobiernos de Sanguinetti, 95-2000, de Valle, 2000-2005, con agravamientos. Se profundizó el ancla cambiaria. Y leo, ¿qué es esto, verdad? Dice en el libro este que es importante tenerlo presente, la historia inoficial de la crisis, dice, estos mandatarios mencionados utilizaron, con elogio expreso del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que figuran en innumerables documentos, la llamada ancla cambiaria, es decir, la fijación del tipo de cambio a fin de ordenar el comportamiento de las variables económicas. La equidad social, según los teóricos neoliberales, se haría por derrame de los sectores más beneficiados hacia los menos beneficiados. El ancla cambiaria determinó que se exportara menos, se importara más y la cuenta de turismo fuera negativo. Todo lo contrario de lo que debe ser una buena administración. Los déficits comerciales aumentaron los déficits fiscales y estos se cubrieron con el endeudamiento externo, lo cual provocó una combinación que siempre terminó por estallar tanto en México como en sudoeste asiático, como Rusia, como en Brasil, como Argentina y como en Uruguay. Por ejemplo, Brasil
nuestro principal socio comercial, devaluó en enero de 1999. Y nosotros seguimos igual, como si no hubiera pasado nada, perdiendo competitividad nuestros productos sin poder colocarlos en el mercado brasileño, pues se habían vuelto muy caros. También vuelvo a repetir o a decir simplemente lo que dice este librito que les mencionaba anteriormente. Dice en la página 57, en nuestra región se vivían a pleno los efectos recesivos de la devaluación brasileña, que habían dejado a Argentina y a Uruguay por su negativa a devaluar sus monedas, con su competitividad comercial gravemente dañada. Lo que antes Brasil nos compraba en bienes, en servicios y en turismo, ahora nos lo vendía con ventajas. En 1999 cayeron el PBI de la Argentina 3.5 y de Uruguay el 2%, siendo el desempleo del 15 y del 11% respectivamente, y el déficit de la balanza comercial 65 y 51% respectivamente. Íbamos hacia las crisis gemelas de 2001 y de 2002. Seguimos atados a la Argentina, que tenía la paridad un peso, un dólar, generando el atraso cambiario o inflación en dólares. Error que el equipo económico de Jorge Valle volvió a repetir cuando, luego de la crisis institucional, política y económica, Argentina tuvo que devaluar y nosotros no actuamos con rapidez para volver a tener competitividad, y de ahí a la profunda crisis de 2002 había un paso. Medidas mal tomadas, por la calle primero, por Sanguinetti después y por Valle al final, mientras en el mundo desarrollado las cosas iban viento en popa. Estados Unidos implicaba el 28% de la economía mundial y con superávit fiscal de 237.000 millones. Europa y Japón gozaban entre el 90 y el 2000 de un crecimiento sostenido. Es decir, el afuera estaba fantástico, pero el pésimo manejo de los equipos blancos y colorados ayudaron a hundir a los uruguayos en su más terrible crisis. En síntesis, estos gobiernos aplicaron una política económica neoliberal que la podríamos describir más o menos así. El neoliberalismo privilegia la inversión extranjera sin controles, el flujo irrestricto de capitales, las exportaciones por sobre el mercado interno y el sistema financiero por sobre la economía real, es decir, sobre la producción de bienes y servicios. Los neoliberales son partidarios de un Estado chiquitito, mínimo, juez y gendarme, y de la eliminación de casi toda regulación, es decir, de leyes que establezcan controles en instituciones que la necesitan, como los bancos, que busquen la igualdad entre desiguales y atemperen las diferencias entre estos. Los sectores más conservadores de los partidos tradicionales han buscado desesperadamente hacer creer el cuento de las 7 plagas que llegaron de afuera y que el Frente Amplio encontró todo color de rosa. Hemos explicado, creo con claridad, que esto no ha sido ni es así. Y no satisfechos ellos, los blancos, los colorados, los conservadores, de querer generar en la población esa equivocación de conceptos, han llegado a circular la versión de que los éxitos de esta política económica es porque el Frente Amplio siguió a rajatabla los criterios que ellos implantaron antes. Esto es falso y trataré de explicar que la política económica de este y el anterior gobierno del Frente Amplio es bien diferente de las políticas económicas de los gobiernos de los partidos tradicionales. A escuchar esta explicación e interpretación los convoco para el próximo miércoles. Hasta entonces, amigos. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.